Listo. Ok. Bueno, buenas tardes. Soy el doctor Mario Herrera. Vamos a ver la clase de trauma abdominal. Mis maestros asesores para esta clase fueron el doctor Matías Salinas Chapa y el doctor Adrián Antonio Negrero Osuna. Ok. En los objetivos de esta clase vamos a enlistar los hallazgos por imagen de daños importantes que resultan en trauma abdominal contuso. Explicaremos los conceptos actuales de técnicas de tomografía computarizada que son relevantes para la evaluación de pacientes con trauma contuso. Y aplicaremos en nuestros pacientes los hallazgos por tomografía para ver la terapia adecuada en estos casos. Como introducción tenemos que las causas más comunes de trauma abdominal son los accidentes automovilísticos, caídas de altura, asaltos y accidentes en deportes. Los tres mecanismos básicos son los mecanismos de desaceleración, compresión externa y aplastamiento. En este caso, las aceleraciones rápidas generan fuerzas de cizallamiento que crean movimientos entre estructuras adyacentes en direcciones opuestas y causan desgarros en un punto de fijación. Los daños por aplastamientos de los contenidos abdominales son el aplastamiento de esos órganos hacia la pared abdominal o la columna o los huesos de la pared torácica. Las compresiones externas causan un incremento súbito de la presión intraabdominal que resulta en una ruptura de las vísceras huecas. Los órganos más frecuentemente afectados los puse en orden de mayormente a menormente afectados. Está el vaso en primer lugar, hígado, riñón, intestino delgado o mesenterio, la vejiga, colon y o recto, diafragma, páncreas y los vasos mayores. Entonces hablaremos un poco de cada una de estas afectaciones. En la evaluación inicial tenemos que en un caso de politrauma la atención primaria debe estar enfocada en la detección de lesiones potencialmente mortales, pero que se puedan tratar. Y la evaluación debe enfocarse en la detección rápida de hemorragias, puesto que esto es lo que más frecuentemente causa el fallecimiento de los pacientes. En este caso, las intervenciones deben ser enfocadas al taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión, fracturas de pelvis que sean inestables y un sangrado abundante. Como primer manejo, tenemos que la ecografía es un método muy valioso para la detección de traumas abdominales y la técnica que tenemos es la ecografía FAST, que en inglés por sus siglas es Focus Assessment with Sonography for Trauma. Y este nos muestra el líquido libre en el abdomen, siendo una indicación para una laparotomía. Y los evaluados en nuestro protocolo manejamos estos que son la ventana pericárdica, fosa hepatoesplenorenal, correderas parietocólicas, fosas ilíacas y el hueco pélvico. Entonces cada departamento tiene el suyo y nosotros manejamos este. También hay que usar la serie politrauma, el cual nos va a decir si existen algunas fracturas potenciales, como les dijimos en la pelvis, o también tenemos las modalidades de tomografía o la laparotomía exploradora. Ok. En las tomografías computadas tenemos varias fases. Para esto vamos a utilizar una inyección por una vena periférica administrando de 100 a 150 mililitros de una concentración de yodo que vaya de 350 miligramos de yodo por mililitro de esta solución. Tenemos primero la fase arterial, que la tomamos en aproximadamente 25 a 30 segundos, y la indicación, más que nada, son en pacientes con un mecanismo de lesión severa o una fractura del anillo pélvico que se vea en la radiografía de admisión. En este caso, esta fase facilita la detección de lesiones vasculares de los órganos sólidos que no son evidentes en la fase venosa o en la fase de eliminación. Y en la pelvis ayuda a caracterizar focos de extravasación activa. En este caso vemos 3 imágenes de un hombre de 25 años que tuvo una caída del segundo piso. La primera, todos en tomografía de cortes axiales. La primera demuestra un sangrado que se ve hiperdenso como una hemorragia activa. Vemos en la segunda, que es la fase de venosa, el aumento de esta hemorragia, y en la fase ya retardada tenemos un aumento de esa área que sería sinónimo de una hemorragia activa cuando se vea que está aumentando ese sangrado en las 3 fases. ¿Ok? La siguiente fase, una fase venosa, la tomamos aproximadamente de los 65 a 80 segundos y esta nos permite ver también tanto sangrado como las estructuras venosas en mayor claridad, y en el caso del hígado pues vemos mejor las venas portales.
También tenemos la fase tardía, que la tomamos a los 5 o 10 minutos, y esta la podemos usar en pacientes con lesiones sospechosas o confirmadas en la fase venosa portal. Y así aumentamos la sensibilidad para detectar lesiones del tracto urinario o caracterizar lesiones de órganos sólidos que involucran la vasculatura. Okay. Otra modalidad, otra fase, tenemos la cistografía por tomografía computada o también llamado Cysto-TAC, y en este son en pacientes que se sospecha una lesión de la vejiga. En este caso vamos a utilizar medio de contraste, aplicándolo a través de la sonda Foley, unos 300 a 400 mililitros diluidos en agua, que son unos 40 mililitros de contraste y 360 mililitros de solución salina. Y así se puede obtener al mismo tiempo que la fase de eliminación en casos de un politrauma severo, como en este caso tenemos un paciente de 52 años con un accidente automovilístico en donde observamos una extravasación del contraste que ya estábamos llenando la vejiga hacia la parte extraperitoneal de la vejiga, y vemos que esto nos confirma un hallazgo de trauma vesical. En el caso del hemoperitoneo y líquido libre peritoneal, tenemos que las lesiones de las vísceras sólidas y huecas pueden causar un hemoperitoneo asociado. Y en este caso, la sangre no coagulada lo tenemos de 30 a 45 unidades Hounsfield y fluye libremente por el resto peritoneal, siguiendo la gravedad hacia, eventualmente llenando la cavidad, dependiendo de qué tanto sea la gravedad. Y tenemos un signo, que es el signo del coágulo centinela, o sentinel clot sign, que nos habla de una sangre coagulada adyacente al lugar donde se encuentra la hemorragia. En pacientes femeninas que estén en edad reproductiva, podemos encontrar cierto líquido en la cavidad peritoneal, y eso es sinónimo, si está relacionado a su ciclo menstrual, pues puede ser normal. Aquí tenemos dos imágenes, dos tomografías, corte axial, reconstrucción sagital, en un hombre de 22 años con un choque automovilístico, y vemos una pequeña cantidad de líquido libre que lo medimos con las unidades Hounsfield y mide aproximadamente 8 unidades, y todo lo demás el estudio demostró que estaba normal. Entonces, porque nada más tiene líquido y es una leve, moderada cantidad, podemos darlo de alta a este paciente. Tomar en cuenta que hay veces que el líquido, o más bien la sangre, no se vea como... ¿Qué pongo láser? A ver si no se... Ok. A veces la sangre no se va a ver con esta densidad en la tomografía, puesto varias condiciones. Pues digamos en una anemia preexistente, la sangre pues no va a estar totalmente pues densa. Y en el caso de, por ejemplo, una infusión abundante en un paciente, pues tal vez la sangre también se puede ver en una densidad menor. Entonces tomar el aspecto clínico para ver si en verdad es sangre o es líquido. El signo que les hablaba, el signo del coágulo centinela, lo vamos a ver, ya dijimos, a un lado de donde se puede esperar el sangrado activo. Y aquí, por ejemplo, tenemos un paciente de 20 años, también con un accidente automovilístico, y vemos esta imagen que se ve más o menos hipodensa, en medio tenemos un poco hiperdensa, y nos habla de ese punto un coágulo, y ahí podemos esperar que se encuentre la hemorragia. Y esto fue confirmado en una cirugía que vieron 3 litros de sangre aproximadamente en la cavidad peritoneal, y en ese punto vieron el sitio de sangrado. En las lesiones esplénicas, vamos a hablar ahora de las lesiones esplénicas. Dijimos que era el órgano más frecuentemente afectado en un trauma contuso. Y la preservación del trauma debería ser considerado el estándar, puesto que su función es importante en la función inmunológica y por una probable infección después de que se retira Entonces, la preservación debería ser uno de los puntos más importantes. El tratamiento se basa en los signos clínicos y el grado de la afectación por la escala de la AST, que ahorita hablaremos de esta. Muy bien. Y la escala de AST va a valorar las laceraciones y los hematomas esplénicos, que en las tomografías lo vamos a ver como hipodensidades del órgano afectado, puesto que el órgano debería estar realzando con el contraste esas áreas, puesto que es una afectación, se van a ver hipodensas. En este caso vemos una paciente de 19 años con un choque automovilístico y observamos a nivel del vaso una laceración esplénica grande con una hemorragia activa emanando de la lesión esplénica y provocando un hemoperitoneo o líquido en la cavidad peritoneal. Y se ve también que esta
se ve que este vaso, pues, desafortunadamente tiene que ser retirado. Entonces, fue llevada a esplenectomía de emergencia. Muy bien, hablando de la escala de la AST, tenemos que se divide en 5 grados. El grado 1, como vemos aquí, es un hematoma subcapsular menor a 10% de la superficie. O también considerando una laceración que sea un desgarro en la cápsula menor a 1 centímetro. Este, por ejemplo, es un paciente de 55 años, también con un accidente automovilístico, en la que se observa un poco de líquido libre intraperitoneal. Y si observan, les voy a dar un poco de acercamiento, se observa al nivel del vaso, en la parte posterior, una pequeña línea hipodensa, la cual nos habla de una laceración. Entonces, a estas le dejamos como un grado 1, puesto que es menor de 1 centímetro de superficie. Entonces, ten cuidado porque puede haber estos datos discretos. ¿Ok? El grado 2, tenemos un hallazgo de un hematoma subcapsular entre 10 a 50%, o que sea intraparenquimatoso menor a 5 centímetros, o también una lesión que sea desgarro capsular entre 1 a 3 centímetros. Y esto que no involucre los vasos trabeculares. En este caso vemos otro paciente que tiene en el vaso una laceración como una área hipodensa en la parte posterior que pues abarca entre 1 a 3 centímetros, por ello lo dejamos en un grado 2. ¿Okay? El grado 3, ahora hablamos de un hematoma subcapsular de mayor de 50% de la superficie o que sea expansivo o una ruptura del hematoma subcapsular o parenquimatoso que sea intraparenquimatoso mayor a 5 centímetros o una laceración, ahora sí, mayor a 3 centímetros o que involucre los vasos trabeculares. En este es otro caso, paciente de 25 años, en la que vemos también líquido intraperitoneal y en el vaso observamos que tiene una imagen hipodensa también en la parte ahora anterior y lo vamos a medir más o menos entre 4.5 centímetros y se abarca hasta el polo inferior. Por eso le hablamos de un grado 3 de esta clasificación. El grado 4 tenemos ahora que es que involucra los vasos segmentarios o biliares con una desvascularización mayor al 25%. Y aquí, por ejemplo, vemos una femenina de 25 años en la cual se observa el vaso que se encuentra con laceraciones mayores y un pseudoaneurisma que se encontraba en no encontramos un pseudoaneurisma ni sangrado activo, pero observamos que esas áreas hipodensas del parénquima hablan de una desvascularización. En el grado 5 y el último tenemos que se puede encontrar con una lesión vascular iliar que va a desvascularizar completamente todo el vaso o una laceración que destruya completamente este órgano. Y aquí observamos un hombre de 17 años con accidente automovilístico y presentó dolor abdominal, inestabilidad hemodinámica al ingreso al servicio de urgencias y observamos cómo todo el vaso se encuentra en la fase portal. Encontramos que no se encuentra realzando, comparándolo con el hígado, por ejemplo, y tenemos unas áreas activas de hemorragia en el centro que nos hablan de una hemorragia activa, junto con el líquido intraperitoneal, hablando de una hemoperitonea. Muy bien. Y aquí les dejo esta clasificación en una tabla más fácil de digerir con unos esquemas que hablan de lo mismo y para que lo tengan en la mano y puedan revisarlo cuando ustedes gusten, que básicamente es lo que hablamos ahorita. Muy bien. Seguiremos ahora con las lesiones hepáticas y en esto la escala de la AST también tiene su escala para lesiones hepáticas. Hablamos de laceraciones cuando se presentan como áreas lineales de un patrón ramificado con relativa hipodensidad. Y también se puede toma en cuenta el número y el tamaño de los hematomas, la maceración o la desvascularización de este órgano. Okay. Bien. Y en el caso de los hematomas, ya dijimos que hablamos del tamaño y la ubicación de estos. Pueden ser intraparenquimatosos si vemos una área mal definida en el parénquima con una relativa hipodensidad. Puede ser subcapsular si hablamos de una región en forma de semiluna que se encuentre comprimiendo el hígado. Y pueden ser también, puede afectar de hecho las laceraciones el área que se encuentra desprovista de peritoneo. A esa parte le llamamos el área desnuda del hígado y se encuentra en la cara superomedial del hígado en la parte posterior. ¿Okay?
Aquí, por ejemplo, observamos un área que se encuentra hipodensa en el hígado, que se encuentra comprimiendo al parénquima interno. Hablamos de un hematoma subcapsular. Y las flechas indican las áreas de hemorragia activa con bastante hiperdensidad. En la escala hablamos de un grado 1 cuando es un hematoma menor al 10% de la superficie o un menos de 1 centímetro de profundidad, parecido al que vimos en el vaso. En este caso, aquí vemos una imagen en donde observamos a una paciente con un choque automovilístico de 20 años y observamos posterior al hígado una imagen hipodensa con una imagen en forma, digamos, de semiluna, parecido, midiendo unos 6 milímetros y una densidad de 55 unidades Hounsfield. Y eso es relacionado a un hematoma en grado 1 de la escala de la ACT. En el grado 2 observamos un hematoma subcapsular de entre 10 a 50% de la superficie, intraparenquimatoso, menor a 10 centímetros, y una laceración de 1 a 3 centímetros, o también menos de 10 centímetros de profundidad. En este caso, de hecho no es un trauma abdominal, es un paciente de 12 años, femenina, que tuvo una apendicectomía. Y después después de la operación, vieron que tenía también dolor en el hipocondrio. Y al observar una tomografía, vieron que tenía una laceración hepática en el segmento 6 del hígado y midiendo más de 1 centímetro, lo dejamos como una laceración grado 2. En el grado 3, el hematoma tiene que ser subcapsular mayor al 50% de la superficie. La ruptura de este hematoma subcapsular o parenquimatoso, que sea intraparenquimatoso mayor a 10 centímetros o una laceración mayor a 3 centímetros de profundidad. Aquí vemos también los segmentos posteriores del hígado en un paciente de 8 años que se cayó del segundo piso. Múltiples imágenes, tanto dispersas, que son hipodensas, y nos habla de laceraciones del lóbulo hepático derecho, que miden, si lo medimos, mayor a 3 centímetros. Eso nos da el grado 3 de la clasificación. Tenemos en el grado 4 una laceración que sea como ruptura parenquimatosa del 25 al 75% del lóbulo hepático o que tenga afectación de 1 a 3 segmentos de Quinault. Vemos una imagen de un paciente de 35 años que tuvo un accidente industrial y observamos en la cara anterior una larga laceración en el lóbulo derecho asociado a un hematoma perihepático con sangrado activo. Eso lo vemos en una hiperdensidad. Y por último, el grado 5 habla de una lesión vascular que esté en las venas yuxtahepáticas, tanto la vena retropática, vena cava retropática, perdón, vena hepática también central. O una laceración con una ruptura parenquimatosa mayor del 75% del lóbulo o que tenga más de 3 lóbulos afectados. Y aquí, por ejemplo, vemos este caso, un paciente de 45 años con un trauma contuso y adyacente al hilio hepático observamos una gran laceración, el cual tiene sangrado activo, donde vemos estas áreas hiperdensas, que es hablando de una hemorragia activa, y involucra también la afectación de la vena porta izquierda y la vena hepática izquierda. Y si vemos en la reconstrucción coronal, observamos cómo la vena cava retrohepática tiene un adyacente a otra imagen hiperdensa que nos habla también de una extravasación de la sangre dentro de la cava y habla posiblemente de una lesión de la vena cava. Eso ya nos habla de este grado 5. Aquí también les dejo esta tabla con la misma información que les acabamos de dar y unos esquemas también para mejor valoración de estas lesiones. Como hallazgos adicionales, hay que tomar en cuenta el manejo clínico y hay que predecir las complicaciones en estos casos. Hay que saber la extensión de la lesión que involucre a las venas hepáticas principales, puesto que esto es importante, y el sangrado activo en la cavidad peritoneal, puesto que también se puede llegar a fallecer por falta de sanguínea. Y tener en cuenta que el peritoneo abundante es importante de tratar. Muy bien. Hay que saber que hay complicaciones secundarias a una laceración hepática. Podemos tener la hemorragia secundaria puede formarse pseudoneurismas,
en los vasos que estuvieron afectados. Puede haber también hemofilia, que sería el sangrado dentro de las vías biliares. Y en pacientes con una lesión grave podemos hasta llegar a formar abscesos hepáticos, tener fugas biliares y la formación de biliomas, que es la colección de la bilis dentro de un espacio confinado. Aquí, por ejemplo, este paciente tenía también una laceración hepática y formó una imagen hipodensa después de mucho tiempo, que después fue drenada como una colección de fluido que era bilis acumulada dentro del hígado. Todo lo demás se encontraba normal en este paciente. Continuando con los tipos de lesiones, ahora vamos a hablar de las lesiones intestinales y mesentéricas. Estas son raras, ocurren en entre un 5% de los traumas abdominales y al menos de la mitad involucran la lesión del intestino delgado, el colon y el estómago. Los segmentos más afectados son el yeyuno proximal, que sea distal al ligamento de Treitz, o el ilion distal, que sea proximal a la válvula ileocecal. ¿Ok? Y, por ejemplo, aquí vamos a ver pacientes que se vean afectados con el intestino, una imagen que se vea el intestino con un realce y con un engrosamiento de la mucosa. Y, como más adelante lo explicaremos también. Hay signos específicos que nos hablan de una lesión intestinal. Estos son la transección de la pared con una discontinuidad focal, viéndola más que nada como una hipodensidad. Con la presencia de neumoperitoneo es importante observar si hay neumoperitoneo, descartar alguna laceración en el intestino, o un neumorretroperitoneo que se encuentre confinado en ese espacio, o que tenga contraste extraluminal, que en este caso cuando se aplica contraste vía oral, que son de las raras ocasiones. Por ejemplo, aquí observamos este paciente que encontramos aire extraabdominal en la pared anterior del hígado y eso nos habla de un signo muy específico de lesión intestinal o perforación. Hay signos menos específicos, pero que son más sensibles. En este caso, el engrosamiento focal de la pared, como lo vimos anteriormente, el realce normal también de la pared intestinal o un incremento de la ansiedad mal definida en el mesenterio, que se le conoce como el borramiento de los plenos grasos, y o que haya líquido libre peritoneal. Estos son muy sensibles, pero poco específicos. Se pueden encontrar en otras patologías. En este caso, este paciente, 35 años, que tuvo un choque automovilístico, se muestra en la cavidad peritoneal, en el hueco pélvico, un líquido asociado, con una densidad de 30 unidades Hounsfield, que lo valoramos como un hemoperitoneo. Y en este caso se realiza una laparotomía en donde se observó ya en la cirugía una lesión del colon. Okay. Hay unas causas de un hemoperitoneo que no es traumático y eso también hay que tomarlos en cuenta. Cuando encontramos aire, no siempre hablamos de una laceración o una perforación intestinal. Por ejemplo, cuando hay una ruptura vesical con la sonda Foley, también podemos encontrar aire en la cavidad. Por ejemplo, si tenemos un neumotórax masivo, que pase el aire de la cavidad torácica hacia el cabello abdominal, también llamado como un barotrauma. O hay una entidad que es neumoperitoneo benigno. En estos casos, aplican en situaciones del paciente cuando tenga esclerosis sistémica o cuando tenga, por ejemplo, un lavado peritoneal. Encontraremos también aire libre intraperitoneal. También otra entidad que se llama pseudoneumoperitoneo, que es cuando encontramos aire que se encuentre entre la pared abdominal y la pared torácica. Y esto puede ser visto cuando hay una lesión, por ejemplo, extraperitoneal del recto, o una fractura de costilla, o un neumotórax o neumomediastino. Pareciera que se encuentra dentro de la cavidad peritoneal, pero hay que valorar todos los segmentos y ver si en verdad no está entre la interfaz entre esas dos paredes. Eso ya es un pseudoneumoperitoneo. Y hay que tomar esto en cuenta. Siempre piensen que las perforaciones, cuando hay una perforación intestinal, la mayoría de las veces no se va a ver un aire libre en la tomografía. Entonces, la mayoría de las veces es normal, por ejemplo, el TAC, o no se ve aire libre en el TAC. Esa tabla habla de los signos que ahorita mencionamos, los cuales hablan de la sensibilidad y la especificidad de cada uno de los signos. Los dos primeros son los más importantes, puesto que son los más específicos, pero porque llegan a un 100% de especificidad de una lesión intestinal, pero son muy poco sensibles. Entonces, para encontrarlos es difícil, pero si los encontramos ya podemos estar casi seguros que es
esa lesión. Por ejemplo, la discontinuidad de la pared intestinal, el contraste oral extraluminal, en los casos de que se aplica. El aire extraluminal, este también es importante porque tiene una alta especificidad y la sensibilidad es entre 30 y 60%. De hecho, es de los más importantes. El engrosamiento focal de la pared intestinal, el realce normal de la pared intestinal, el borramiento o filtración mesentérica y el líquido libre peritoneal, que lo veremos casi en todos los casos, pero podemos verlo en otras entidades y no nada más en las lesiones intestinales. Ok, de las lesiones mesentéricas tenemos signos específicos de la lesión del mesenterio y este sería encontrar un hematoma mesentérico, una extravasación de sangre intraperitoneal contrastada, una hernia mesentérica, una terminación abrupta o irregular de los vasos mesentéricos, también nos habla de una lesión mesentérica. Y, por ejemplo, en este paciente que de 52 años, que tuvo un accidente también automovilístico, estaba en el pasajero central, y vemos esta imagen que nos habla de dos imágenes hiperdensas, y este acúmulo de líquido en el nivel del mesenterio, habla de un hematoma, y adyacente a ese hematoma encontramos las asas intestinales con un engrosamiento del focal de su pared. Eso ya nos habla de una lesión mesentérica. ¿Okay? Hablando ahora de las lesiones pancreáticas, tenemos que el mecanismo de lesión comúnmente visto, puesto que son accidentes automovilísticos, es el choque del manubrio o el volante en el abdomen, hacia el abdomen superior del paciente. Esto se típicamente presenta en dolor epigástrico o un dolor abdominal difuso, dependiendo de la gravedad de la lesión. Hay signos indirectos, como el líquido en la grasa peripancreática o en el plano de separación que hay entre el páncreas y la vena esplénica, o también engrosamiento de la fase renal anterior izquierda, que es donde más se relaciona el páncreas. Eso nos habla que puede estar lesionado el páncreas. Por ejemplo, aquí observamos esta imagen, una corte axial a nivel de L1, a nivel del páncreas, en donde observamos una hipodensidad entre la cabeza y cuello y cuerpo del páncreas, que nos habla de un trauma pancreático, junto con el borramiento de la grasa peripancreática. Tener en cuenta, que más adelante lo hablamos. Sí, ok. Que los sitios más afectados son estos, el cuerpo y el cuello del páncreas. Y se pueden clasificar las lesiones como contusión, laceración, o si está afectado totalmente de cara anterior a cara posterior del páncreas, hablamos de una transección o una fractura también. Pues hay que sospechar de un involucro del conducto pancreático cuando se ha afectado el más del 50% de la superficie o del espesor del páncreas. Eso es muy significativo para una lesión del conducto pancreático. Y en estos casos hay que tener cuidado porque puede causar pseudoquistes infectados, abscesos, una fístula o sepsis en la cavidad peritoneal. ¿Ok? Por ejemplo, aquí observamos a nivel del páncreas una imagen hipodensa, ovalada, la cual fue secundario a un mecanismo de choque automovilístico, y eso nos habla de se encuentra realzando de un pseudoquiste en el páncreas, en la cabeza y cuello del páncreas. Tenemos que, cuando hay sospecha de la lesión del conducto pancreático, pero no se puede descartar, podemos utilizar una resonancia magnética. Y en los casos de que ocupemos algo invasivo, podemos utilizar también una CEPRE, una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, y ese sigue siendo el estándar de preferencia para la evaluación del conducto. ¿Ok? Tenemos lesiones duodenales. En el caso de los hallazgos por imagen, tenemos en tomografía que podemos encontrar la discontinuidad focal de la pared o un engrosamiento de esta pared del duodeno, líquido periduodenal, gas extraluminal, como ya vimos es muy específico, y un hematoma duodenal, que esto se ve más frecuentemente en los pacientes pediátricos. Y hay que tener en cuenta que en esos casos, como aquí lo observamos, una imagen hipodensa adyacente a la segunda porción del duodeno, observamos que se encuentra, de hecho, desplazando a la cabeza del páncreas en esta porción. Se encuentra como causando más efecto de masa, y la medimos y mide aproximadamente 40 unidades Hounsfield. Y esto nos habla de una masa en la topografía del duodeno.
En este caso, hay que tener en cuenta que puede causar una obstrucción en la salida de la cavidad gástrica, entonces tener en cuenta esa complicación también. Okay. Hay digamos, no síndrome, un complejo que es el complejo de hipoperfusión. Este es un conjunto de hallazgos por tomografía que podemos observar cuando hay pues una baja perfusión sanguínea o un abundante sangrado en cualquier parte, tanto en las extremidades como en la cavidad. En estos casos vamos a ver esos datos en la tomografía, como son la vena cava inferior infrahepática más que nada, que se encuentra colapsada, o el aplanamiento de los vasos renales. También en la aorta no lo vamos a ver colapsada, puesto que tiene una pared muscular, pero tenemos un poco de calibre disminuido de esta, a lo que normalmente lo esperaríamos encontrar, o el engrosamiento difuso y un realce del intestino delgado. Eso se puede considerar como un shock intestinal. También el realce incrementado de los riñones y los suprarrenales se va a ver en estos casos de complejo de hipoperfusión, pero en el vaso se va a ver un realce disminuido. Y en el caso del páncreas, vamos a ver agrandado como un edema peripancreático y también retroperitoneal. En este caso observamos un paciente de 28 años, también con un accidente en motocicleta, que resulta en múltiples fracturas de la extremidad y hematomas en los tejidos blandos. Pero en la cavidad abdominal observamos en estos dos cortes axiales, del lado derecho, un engrosamiento difuso de la pared del colon. Y en el caso de la imagen del lado derecho, también un realce difuso también de las heces intestinales, de la mucosa de las heces intestinales. Y si se podemos observar a un lado de la aorta, observamos esta imagen medio ovalada, que es la vena cava inferior, se encuentra casi colapsada, solo se ve un poco de su luz. Y en las glándulas suprarrenales, de este lado, observamos que se encuentra realzando, lo que esperaríamos encontrar en este complejo de hipoperfusión. ¿Ok? Pasamos ahora a las lesiones de tracto urinario, y estas hay que sospecharlas cuando vemos hematuria después de un trauma abdominal. Es el mejor predictor para hablar de una lesión del tracto urinario. Tenemos que la mayoría de las lesiones renales se pueden tratar conservadoramente y son necesarias las fases de eliminación para determinar la integridad del sistema colector. En este caso, observamos en estas dos imágenes, en un paciente de 34 años con choque automovilístico de alta velocidad, la primera una reconstrucción coronal en el abdomen superior y la segunda en un corte axial. Observamos el riñón izquierdo, el cual se encuentra con una lesión renal grado 4, más adelante lo explicaremos, que presenta múltiples laceraciones de todo su parénquima, y esta se encuentra en la fase venosa. En la siguiente la vemos en una fase ya de eliminación. La encontramos con una fuga de la orina hacia el nivel extrarrenal o perirrenal, que esto ya nos habla de una fuga de contraste a ese sitio, una lesión del sistema colector. Las avulsiones del hilio renal o pedículo renal las consideramos ya como grado 5 de la clasificación, que ahorita la mencionamos, y estos causan un gran riesgo de hemorragia y trombos agudos. Eso también puede causar la desvascularización completa del riñón, y se pueden demostrar en el TAC, puesto que se pueden observar las disecciones de las ramas arteriales o la presencia de pseudoneurismas o fístulas arteriovenosas. ¿Ok? Como esta imagen que observamos, un riñón izquierdo no se encuentra realzando en lo absoluto, comparándolo con el riñón contralateral, en un contexto de un paciente con un trauma abdominal. Esto ya nos habla de una desvascularización completa y nos habla de una lesión grado 5. También hay lesiones de la vejiga que resultan cuando hay una fractura en la pelvis y que se vista en la radiografía de admisión. En este caso es necesaria una evaluación por Cysto-TAC. Para esto se pueden clasificar las lesiones de la ruptura vesical como intraperitoneales o más comunes extraperitoneales, que llegan hasta un 80 o 90% de los casos, o pueden ser mixtas de ambos lados, dependiendo si se encuentra extravasando el medio contraste hacia la cavidad peritoneal, digamos superior al domo vesical, o inferior a este, como se ve en la imagen que ya habíamos explicado. Este se encuentra extravasando a nivel extraperitoneal. Puesto que los hombres son más comunes de ser afectados en los casos de una lesión o trauma abdominal. Ok.
Y en los grados de la lesión renal, hablando específicamente de estos, tenemos el grado 1 de la escala de la AST, como una contusión que sea con micro o macrohematuria en los estudios urológicos normales. También podemos hablar de una lesión grado 1, no es necesario ver algo en el estudio de imagen, o un hematoma subcapsular que no sea expansivo, que no tenga asociado una laceración parenquimatosa, como en este caso de una femenina de 25 años con accidente automovilístico. Se observa en el riñón derecho una imagen hipodensa en forma de semiluna que mide aproximadamente de 8 a 9 milímetros y el cual se encuentra desplazando o ejerciendo efecto de masa al riñón de ese lado, pero no se puede observar, no se observó una laceración franca como una línea hipodensa. Entonces eso lo dejamos como un grado 1. En el grado 2, ahora sí encontramos laceraciones menores a 1 centímetro, no se confundan con los anteriores, que los grados 1 de las esplénicas y hepáticas eran por la laceración menor a 1 centímetro. En este caso, también puede haber un hematoma perirenal, pero no expansivo, confinado al recto peritoneo. Por ejemplo, aquí en este paciente, que también con un accidente automovilístico, encontramos en la tomografía, en la fase nefrográfica, unas imágenes hipodensas en el riñón derecho, en la cara posterior, en las cuales miden menos de 1 centímetro y se relacionan a una laceración renal. También se observa una imagen hipodensa posterior al riñón que habla de un hematoma perirenal. Pero eso se encuentra confinado al espacio renal posterior por la fascia. En el grado 3 observamos ya una laceración mayor a 1 centímetro de profundidad de la corteza renal, pero sin una ruptura del sistema colector y sin extravasación del sistema urinario, como lo que se ve en los grados subsecuentes. En este caso, un paciente con la tomografía en corte axial, en fase de venosa, observamos una laceración del riñón izquierdo como una imagen lineal hipodensa, en la cual abarca casi toda la extensión de la corteza renal. Eso es mayor a 1 centímetro y se clasifica como grado 1. Para considerarlo, tuvo que haberse hecho una fase de eliminación para que no se viera una extravasación de la sangre de la orina contrastada. Y el grado 4 tenemos que es cuando hay una lesión vascular de la arteria, venas renal segmentarias con una hemorragia contenida o con un sangrado activo que se extiende más allá de la fascia perirenal. No está confinado a este espacio. O una laceración extensa del parénquima que también abarque la corteza renal, médula y el sistema colector. Este es un caso de nuestra institución. Es un paciente de 28 años en la cual tuvo también un accidente automovilístico. En el riñón derecho se observa este aumento de volumen del riñón asociado a una imagen heterogénea hipodensa que se encuentra perirenal en relación a un hematoma, mide más o menos 950 cc. Se relaciona también a los borramientos de los planos grasos adyacentes y engrosamiento de las fascias prerrenal y posrenal. No se evidenció, más bien, sin evidencia del sistema, tuvo una lesión del sistema colector, puesto que en esta imagen, en fase de eliminación, vemos el riñón contralateral que se encuentra filtrando el contraste, pero en el lado derecho afectado observamos que ese contraste se encuentra fugando hacia, por fuera de hecho, entre el parénquima renal. Entonces eso ya nos habla de una lesión del sistema colector como grado 4 del sistema de la clasificación de la AST. Y por último, el grado 5 habla de una avulsión completa del hilo renal, como lo mencionamos ahorita, o una laceración con un riñón completamente destrozado. Esta imagen ya la hemos visto, es la misma que vimos, es una desvascularización completa del riñón del hilio renal izquierdo, con en la fase de venosa, nos observa de hecho arterial venosa, arterial. Se observa que el riñón no se encuentra realzando en lo absoluto, comparándolo con el riñón contralateral. Y aquí también tengo una tabla con la misma explicación que vimos ahorita y los esquemas para poder digerir mejor esa información. Muy bien. Tenemos ahora las lesiones de la glándula suprarrenal. Podemos encontrarlas en el raro caso, en el 2% de los traumas abdominales contusos se ven afectados estos órganos. Y usualmente, como se involucra un trauma muy importante, se ven afectados también otros órganos. De hecho, sí, se ven afectados otros órganos, pero también hay que sospechar que puede haber un trauma en la glándula suprarrenal.
Se ve afectado más que nada la glándula suprarrenal derecha, por estadística, en un 75%, la izquierda en un 15% y ambas en los menores casos de 10%. Los hallazgos por tomografía, vemos hematomas hipodensos focales en las áreas de la glándula suprarrenal, o también se puede ver un agrandamiento de la glándula con hemorragia mal definida que se encuentra confinada a la glándula o se encuentra extendiéndose hacia el área periadrenal o la grasa retroperitoneal. Por ejemplo, esta imagen de un paciente que tuvo también un trauma abdominal importante, observamos que el lado derecho, adyacente a la glándula suprarrenal derecha, una imagen ovalada, hipodensa, que nos encuentra realzando de 3.5 centímetros, posterior a la vena cava inferior, la cual nos habla de una, en el contexto del paciente, una hemorragia o un hematoma de la glándula adyacente a la glándula suprarrenal. En los demás órganos no se encontraba alguna laceración, pero también, del lado izquierdo se encuentra la glándula suprarrenal, pero no con un hematoma, sino que alrededor de él se encuentra el líquido libre peritoneal. También encontramos un poco de aire en el tejido subcutáneo, que podría estar hablando de una trauma en las costillas. Ok. En las lesiones diafragmáticas, pasando a estas, tenemos que estas son causadas normalmente por un cambio súbito en la presión intraabdominal. En este caso, vamos a ver algunos datos en la tomografía, como la visualización directa o discontinuidad del diafragma, puesto que esta es una cúpula, hay que tomarla en varios reformateos para poder observar bien la laceración o la lesión. Puede haber también una herniación de las vísceras hacia la cavidad torácica, eso nos habla de una ruptura del diafragma, y tenemos algunos signos que nos pueden hablar de este, como el signo de la víscera dependiente o el signo del collar. El primero es una imagen en un hombre, los dos de hecho, bueno, la primera es un hombre de 40 años con accidente automovilístico, en donde se observa la herniación del estómago hacia la cavidad torácica, que sería secundaria a una laceración diafragmática. Y el estómago se ve que protruye hacia las costillas posteriores. Ese es un signo, que es el signo de la víscera dependiente, puesto que ya se encuentra la cavidad abdominal y el paciente se encuentra en decúbito supino, los órganos tienden a caer, dependiendo de la gravedad, hacia la pared posterior. El otro, vemos una imagen, una reconstrucción sagital, en donde observamos, este sería el diafragma, y en ese punto observamos un punto de discontinuidad del diafragma y la herniación de las vísceras abdominales. Y en este caso, en el punto donde se encuentra la laceración, observamos el signo del collar, que es como una imagen acinturada de los órganos abdominales, y eso nos habla de la constricción que causa el diafragma en las vísceras, puesto que nada más protruyen desde ese punto de lesión. Bien. Y por último, tenemos las lesiones de los vasos mayores, como las lesiones de la aorta y otros vasos abdominales mayores o pélvicos. Son raros, pero altamente mortales. Es una alta mortalidad que se encuentra en estos pacientes. Y podemos obtener una transección de la aorta. Se ve, cuando son obvias, vemos un hematoma grande o la extravasación activa de sangre contrastada. O también podemos observar lesiones más sutiles, como pseudoaneurismas pequeños o colgajos de la capa íntima de la aorta o del vaso, o una trombosis, que también estos, porque son muy discretos, son difíciles también de observar, puesto por eso tenemos que estar observando en varios planos los vasos y nunca dejarlos por detrás. Tenemos estas dos imágenes de un hombre de 21 años con accidente automovilístico que se observa en la fase arterial. Observamos a nivel de la aorta abdominal un colgajo de la íntima media de la aorta se encuentra hacia la luz del vaso, y eso nos habla de una lesión aórtica aguda en el contexto de este paciente. Y aquí en la reconstrucción coronal vemos que también se ve la discontinuidad de la pared del vaso como una hemorragia, y alrededor de esta una zona hipodensa que nos habla de una hemorragia periaórtica asociada. En las hemorragias retroperitoneales podemos obtener también un sitio de sangrado, de sangre considerable, el cual en la examinación por FAST no se va a poder valorar porque no son un sitio que se valora en este método de imagen. Y esto puede ser secundario a los vasos mayores, puesto que se encuentran retroperitoneales, a los órganos sólidos como riñones o las suprarrenales, o a vísceras huecas o huesos que se encuentren también extraperitoneales.
En este caso, la pelvis es el sitio más común donde se encuentra la sangre como hemorragia retroperitoneal, entonces hay que valorarlo también. Y en este paciente observamos en esta imagen corte axial, fase arterial, esta imagen hipodensa a nivel del retroperitoneo, por detrás del peritoneo encontramos estas imágenes hiperdensas que nos habla de una hemorragia retroperitoneal. ¿Ok? Muy bien. Ya como conclusión, tenemos que la tomografía computada ofrece una capacidad imprecedente de la evaluación óptima de los pacientes politraumas y el diagnóstico adecuado se basa fuertemente en los hallazgos por esas tomografías y hay que tener en cuenta que se deben adquirir con cierta temporalidad, puesto que hay ciertas fases en donde se ven ciertas lesiones en cada una de ellas y que sean realizadas adecuadamente. Y el radiólogo debe enfatizar los hallazgos que afecten directamente al manejo del paciente, como la presencia del sangrado activo o las lesiones del páncreas, diafragma y vasos que normalmente no se observan o no se buscan intencionadamente. Esa es la literatura en la que me basé. La escala fue de la American Association for the Surgery of Trauma y el artículo que les pasé. Entonces, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Bueno, muy buena revisión, Mario. Aquí, pues, bueno, antes que nada hay que diferenciar que hay traumatismo abdominal abierto y cerrado, ¿no? Estefanía, sí. ¿Cuál es el primer estudio de imagen con el que vamos a empezar en un paciente politrauma? Ya después de las radiografías. Sería el PA. Bueno, hay dos. Sí, pero. Gracias, Mario. Bueno, después de la serie de politrauma, depende también del estado del paciente. Nos iríamos con el FAST en primera instancia. Ok, en el mundo ideal, si el paciente estuviera hemodinámicamente estable y el FAST está positivo, corriera, digamos, ¿qué sigue? Bueno, ahí a lo que leí hay opciones de pasarlo directo a una laparotomía, a la PET, o podríamos también hacer la tomografía computada, contrastada. Okay, depende del paciente si está hemodinámicamente estable o inestable, ¿no? Si está estable se puede pasar al TAC. Mike, ¿cuál sería el protocolo de imagen convencional del paciente politrauma con FAST positivo? Los protocolos deben de incluir al menos la fase venosa portal. Es la que debe venir en todo paciente politrauma, es la que debe de estar de ley y se debe incluir dependiendo del traumatismo o las otras sesiones, las otras adquisiciones. O sea, por ejemplo, si tiene un traumatismo renal, se debe de pedir también una fase de eliminación para ver si tiene afectación del sistema colector, o igualmente si tiene algún afecto pélvico o líquido libre en grupo pélvico, se debe de pedir un cistotac. En mucha literatura también dicen que la fase de eliminación y el cistotac se pueden tomar al mismo tiempo para no radiar dos veces al paciente. Pero volviendo así a la pregunta, la que se debe incluir siempre es la fase de no soportar, dependiendo de si quieres de todo. O sea, sí, la fase de no soportar es la que debe estar Ok, ¿cuánto le pasamos de contraste al paciente? Al paciente de contraste es no, ¿Listo? Sí, bueno, el estudio que mandó Mario, con que le pases a 1.5 mililitros por gramo de gramo peso, con el estudio de imagen. Muy bien, como describiste los protocolos, Mike, la clasificación pues, se basa en la fase venosa, ¿no? Ya la fase arterial nos ayuda para ver el caso de sangrado activo, o si tiene fractura de anillo pélvico, pues hay que extender el arterial hasta abajo, una parte muy importante, o en el caso de traumatismos cerrados. La fase de eliminación, hay que hacer hincapié en que con cualquier trauma renal que tengas, por más pequeña que sea la compresión, hay que hacer la fase de eliminación, de líquido renal, y también en pacientes con hematuria. Bueno,
Ok, tipo aquí, bueno, como lo hacemos es, hacemos la fase de eliminación. Hay que tener pinzar la zona, es muy importante. El paciente que se baja tomografía se pinza la zona, ¿vale? Desde antes de que lo baje. Si vas a hacer un cystopac, tienes que vaciar la vejiga, bueno, porque puede diluirse demasiado cuando hace el momento de pasarlo a la vejiga si tiene hacia algo dentro, ¿no? Y si considera necesario y si el paciente no tuvo un paciente para asegurarse pues, que no, digo, eso que sospecho que la sea anterior, ¿no? ¿Qué más? Ahorita lo que le puso Mario de las guías de la AST, no les pedimos que se las aprendan y que sepan cuál categoría va, pero es importante que a todo paciente que sea politrauma y que le vean una lesión, siempre vayan a las guías e identifiquen en qué grado se encuentran. Para los cirujanos es muy importante saber en qué grado está esa lesión que tienen. No se lo tienen que aprender en memoria, como se los digo. Se pueden meter directo a la página de internet, en su celular, en la computadora o en donde se encuentren, y ahí les va a decir cómo va a estar clasificado, dependiendo si es laceración, si es hematoma, si está o no desvascularizado, etc. ¿Okay? Solo es importante que sepan que existe. De hecho, si se meten a la página de la AST, hay lesión para todo. Hay lesión de testículos, de ovarios, de páncreas, de hígado, de vaso, etc. Las más importantes son las que ya les mencionó ahorita Mario. Y pues solamente eso. También una cosa que es importante y que tenemos que tomar en cuenta, y por eso se pide la serie politrauma, ya sabemos que debemos de revisarla antes inclusive de realizar el FAS para nuestros pacientes. En específico en la parte de trauma abdominal, tenemos que evaluar, además de las posibles fracturas que se pueden llegar a presentar, en específico las fracturas que nos pueden llegar a dar sospecha en los cuerpos vertebrales toracolumbares, por ejemplo, o los lumbares, porque existe una fractura que se llama de chance, no de chance por probabilidad, aunque ha habido algunos artículos que le llaman así fractura de probabilidad. Está mal traducido, es el apellido de la primera persona que lo describió. Es una fractura rara y genera daños un poco específicos y raros también, pero la tienen que tomar en cuenta. Esta fractura también llaman del cinturón de seguridad cuando no se está utilizando la parte del hombro, en el cual hay una hiperflexión sobre la cintura prácticamente en un accidente automovilístico y que nos retiene el cinturón de seguridad a nivel de la cintura y que va a generar una compresión a nivel de los elementos anteriores de los cuerpos vertebrales. Como la vamos a llegar a observar, es un tipo de fractura por compresión o acuñada, ya sea principalmente a nivel lumbar. ¿Por qué es importante esta fractura? Si nosotros la viéramos ya sea en una proyección lateral o en una tomografía, en una reconstrucción para hueso, en una proyección segmental, vamos a ver que existe esta fractura por compresión en los elementos anteriores, la cual se extiende hacia los elementos posteriores de una forma horizontal, por lo tanto casi no va a ser visible. Pero ¿qué es la importancia cuando se presenta? Es una de las cosas que nos mostró Mario. Se puede llegar a asociar principalmente a un tipo de lesión o edema a nivel de duodeno principalmente, e inclusive de páncreas, la cual no vamos a sospechar, no vamos a ver en un paciente con un FAS. ¿Por qué? Porque al estar a nivel de retroperitoneo, si llega a generarse algún sangrado mínimo o grande, no lo vamos a alcanzar. Entonces, cuando veamos este tipo de fractura por acuñamiento en un paciente que tuvo algún mecanismo de trauma por accidente, podemos llegar a sospechar o deberíamos de sospechar que pudiera llegar a presentar esto si es que, por ejemplo, el hematocrito está disminuyendo, si no encontramos algún tipo de lesión de ese grado y no le encontramos un FAS positivo, le deberíamos de mandar a hacer una tomografía de forma muy intencionada para poderlo ver. Esta fractura yo solo la he visto una vez aquí y la verdad la primera vez que yo la escuché o la conocí fue porque me salió una pregunta en el clínico aquí en el, ¿cómo se llama? Blood Primer. Entonces, creo que vale la pena por lo menos entender por qué además de Bueno, tres cosas. Uno, en cuanto a la descripción ahorita que mencionabas el pseudohemoperitoneo, no es que esté ubicado el aire entre la pared abdominal y la torácica,
sino está ubicada en el espacio extraperitoneal o extratorácico, es decir, entre el peritoneo parietal y la fase transversalis. Este espacio ocupado por grasa a veces puede ser virtual, dependiendo de la situación del paciente, pero si es este aire a veces el paciente está tan delgadito que parece que tiene neumoperitoneo, o sea que se abre ¿sí? Y otra cosa, yo estaba viendo un video que decía, ok, el paciente tiene un trauma, tú le haces esta serie, le haces esta fase arterial venosa, que sigue después, y ponían la frase, ¿qué decisión tomar? Esto va para los R2 o los mismos en las guardias, que estamos viendo un TAC, ¿qué vamos a hacer ante que vemos una lesión del parénquima renal? Pues bueno, hacer eliminación, todo lo que acabamos de mencionar con nosotros. Que es lo importante de revisarlo, no nos piden un diagnóstico mismo, sino que vas a tomar la decisión para que el paciente, o sea, la menor cantidad de radiación posible, que tenga la menor cantidad de radiación posible, o si le vas a agregar algo para que lo metan a operar, etc. Y otra cosa, en cuanto al equipo que tenemos ahora, el de energía dual, nos va a ayudar mucho, ustedes, algunos de los que tocado ver algunos estudios, lo van a ir cada vez más, cómo este equipo nos ayuda, tiene una gran cantidad de herramientas para identificar sangrado activo, ahorrarnos la fase simple del paciente. Tú le quitas el virtual no corre, y de esa manera tú ves que no está, bueno, que la lesión desde el principio está hiperdensa, que era un sistema hemorrágico, por ejemplo. O si tiene un artefacto de metal, artefacto de una amalgama o algo, tú también modificas tu voltaje, bueno, luego lo escribes en volts para ver mejor la lesión, etc. Y eso nos ayuda mucho para la confianza diagnóstica. No es que nosotros vayamos a abusar de eso y nos vayamos a dejar de ser radiólogos de lo normal, porque pues vamos a salir aquí y no vamos a tocar nuestro médico igual. Pero sí nos podemos ayudar mucho a esa herramienta para poder hacer un mejor diagnóstico y sobre todo para cuidar al paciente en cuanto a radiación y un sobrediagnóstico o un diagnóstico. Poco a poco se van familiarizando con eso, luego les paso el artículo que realicé sobre esto para que puedan irlo También, para puntualizar unas cosas, Mario, obviamente la pregunta que le hizo Javi a Rocío, que fue el primer estudio, definitivamente sí, pero el primer estudio pues es la serie de politrauma, entonces eso que tenerlo bien presente. Si la serie de politrauma y el FAST son los ideales, y ya con respecto a si está estable o no, pues ya es segundo del TAC. Pero la serie de politrauma siempre hay que verla, porque va a condicionar lo demás. Uno. Dos, cuando hablamos de la ruptura vesical, en ese caso siempre hay que puntualizar con el cirujano, con el tratante, si está intra o extraperitoneal. Y para saber si es intra o extraperitoneal hay que tener claro el concepto de extraperitoneal o de intraperitoneal nosotros mismos. Entonces, por lo general conviene que la veamos, claro que en todos los planos, pero muchas veces el plano sagital. Las imágenes sagitales nos van a dar la pauta, porque vamos a ver bien delimitado el domo y la parte posterior, incluso podemos ver el repliegue que puede hacerse en la parte posterior, y para ver si está hacia el peritoneo o no. Y una cosa, puede que incluso la ruptura sea extraperitoneal, pero que esté disecando por entre las fascias y que suba, o incluso esté cerca del riñón, cerca del colon ascendente o descendente, lo cual es el retroperitoneal. Entonces, no porque lo veamos que el contraste está subiendo y próximo al colon, ya es automáticamente intra, no, eso sigue siendo extraperitoneal. Entonces, tener presente el concepto de extra o intraperitoneal e ir siguiendo propiamente por dónde va el contraste jugando cuando hagamos ya sea la eliminación o el cisto. Y otra, cuando únicamente para tener claro el concepto, ¿puedes poner por favor la imagen del grado 1 de la lesión esplénica? Por favor. Bueno, hay que tener claro lo que es, ahí estoy, gracias, lo que es un hematoma subcapsular. El hematoma subcapsular obviamente va a tener la morfología de balón de americano. Acuérdense que va a estar por debajo de la cápsula, por eso se llama así. Y como está por debajo de la cápsula, está contenido por la misma. Entonces va a estar a cierto punto deformando el parénquima, creando esa forma de balón de americano, y ahí dicen, ese es grado 1, y dice subcapsular menor del 10% del área de la superficie. Si se dan cuenta en esa imagen, está abarcando casi el 100% de la superficie, pero ese es líquido libre. Ese no es un hematoma subcapsular. Ahí lo que importa es la laceración, que es lo que está condicionando el grado. Entonces, no porque veamos líquido libre o no porque veamos sangre alrededor, va a ser automáticamente un subcapsular.
Por eso hay que tener bien en cuenta el concepto de subcapsular, ¿ok? Que tanto en el hígado como en el vaso va a ser esa forma de balón de americano. Solamente que la cápsula del vaso va a ser más fácil de romperse y por eso va a ser raro que lo veamos como tal. Pero en el hígado sí va a ser muy frecuente como verlos en átomos subcapsulares, ¿ok? Que va a ser así en forma de balón de americano, que es ahí, por ejemplo, ¿ok? Vean cómo está abombando hacia adentro el parénquima y se nota que está seguido, que sigue estando contenido por la cápsula. Y pues, creo que era únicamente el 3.3. Listo. Gracias, María. Gracias. Gracias, Mario. De nada, no, ustedes, qué males. Gracias. ¿Qué fue el problema? Ah, Dios. Se cayó. Ahorita lo recuerdo. Gracias, hermano. Gracias. No, hombre, gracias. Uy, abre. Se cayó, ahorita lo pido que lo. Sí, sí, de hecho, voy a salir al cuarto. De hecho, el level 3 dice: no tiene que tener tiempo. Así es. Sí, pero los imaginan. Esa es una condición. De hecho, la otra vez vimos un paciente, de hecho, lo pasado, una paciente que tenía sangrado, el líquido libre súper obvio, abundante en la actividad pulmonar. Y dijeron de que hacemos el TAC, estaba en más, ya saben que tiene algo en el abdomen, pero tenían TAC de cráneo. Entonces yo creo que pasó un TAC de cráneo, no sé si le hicieron TAC de abdomen, así lo tienes ahí, que fue todo lo que te vas a dar chingado, güey. Y así saben cómo estoy, ¿por qué me invitan? También has terminado, cabrón. ¿Sí? Negro, porque Ya me empezaron a preguntar. Ya no quiero. ¿A ti te preguntaron? Sí, yo creo que Dije, ya vi, dije, pobre. me ponen a estas horas, güey. Yo creo que estoy cansado, güey. Ahí está bien.